Hola amigos de Nota Jurídico, bienvenidos a un nuevo episodio. Los invito a suscribirse y darle me gusta a esta publicación. Hoy vamos a hablar de escritura jurídica, algunas ideas de cómo podemos redactar mejor, analizando aspectos como la puntuación, la longitud, la cohesión, la coherencia, entre otros. Vamos a ver temas formales, pero también algunos temas mucho más de fondo. Y existe un texto muy interesante que ya tiene varios años de la profesora María Carmen de la Universidad de Buenos Aires, en donde ella habla un poco del movimiento del estilo llano que se desarrolla entre 1960 y 1970 en Estados Unidos. ¿Buscando qué? Que los documentos legales pues se escriban en estilo llano, es decir, comprensible para todos. Y acá creo, y lo miraremos, que debemos desechar algunas ideas que nosotros tenemos sobre los textos legales, sobre la forma en que los abogados escribimos. Muchas veces nosotros pensamos que el mejor documento jurídico es el más extenso, el que tiene más páginas. Y en nuestra profesión además nos cuesta ser muy concretos. En algunos casos, si usted en su experiencia profesional se habrá dado cuenta, criticamos un documento por el solo hecho de ser corto, sin haber entrado incluso a analizar el fundamento y qué tan detallado o bueno puede ser ese documento al margen de la extensión. Lo mismo, tenemos que tener en cuenta y es que hay diferencias cuando nosotros queremos redactar un documento con destino a un proceso judicial que un documento de contenido académico, con fines académicos. Todo esto también que provoca que muchas veces, dado el volumen alto de trabajo de los jueces, pues nuestro mensaje más importante termine escondido entre tantas palabras. Y un aspecto muy importante es el uso de las palabras sofisticadas. En algunos lugares incluso se exige que en la misma página no se repita la misma palabra. Y encuentra uno en algunos textos en donde utilizan palabras complejas, rebuscadas, muchas que ya no se utilizan, y eso provoca de cierta manera que el mensaje tan poderoso que pueden estar tratando de transmitir se termine perdiendo con todo esto. Llegando al punto que se lee varias veces el párrafo, uno revisa y trata de leer ese párrafo tratando de entender qué fue lo que trató de decir sin que sea tarea fácil hacer. Y ocurre también otra circunstancia, y es que esos documentos muchas veces son elaborados entre muchas personas y encuentra uno que el texto es innecesariamente extenso, no tiene un hilo y se repiten muchas veces las ideas. Por eso en uno de los episodios pasados, el profesor Martín Bermúdez nos hablaba de sentencias claras, pero concretas. Y entramos, creo aquí, yo en alguno de esos puntos importantes que pueden ser para entender o para escribir bien, y puede ser la claridad, ser conciso y mantener de alguna forma enganchado a ese lector. Aunque definir cuándo un documento jurídico está bien escrito no es una tarea fácil, son muchas las aristas a analizar y seguramente aquí las vamos a ver. Y creo que todas estas dificultades se presentan también porque muchas veces no recibimos una verdadera enseñanza sobre el tema. Vamos aprendiendo, dirían algunos, sobre la marcha. Muchas universidades no tienen clase de redacción jurídica y por eso es que nosotros en nuestra vida profesional y mientras vamos trabajando, pues vamos también aprendiendo ciertos estilos, ciertas características e incluso en algunos casos lo que hacen es copiar el estilo de él o los jefes que han tenido. Para no extenderme más, hoy para hablar de este tema nos acompaña Paul Cifuentes. Él es licenciado en Filología Inglesa en la Universidad Nacional de Colombia. Tiene más de 15 años de experiencia como docente universitario de Ciencias del Lenguaje y Comunicación, profesor de Lingüística de la Universidad Nacional, traductor y asesor de redacción. Asesoraba a profesores y firmas de abogados muy importantes a nivel de redacción de textos en inglés jurídico. Ha capacitado a despachos judiciales y despachos en altas cortes en redacción, perito en casos relacionados con asuntos lingüísticos, miembro del Grupo de Unidad de Docencia e Investigación en Textos Argumentativos. Bienvenido, Paul, a Nota Jurídico. Pero muchas gracias por la invitación. De verdad estoy muy complacido. Acá vamos a estar todos tomando nota y creo que seguramente vamos a merecer o vamos a necesitar un eventual segundo episodio, una segunda parte. Bueno, genial.
Bueno, ¿cómo llega ese interés en la lingüística y especialmente relacionado en temas jurídicos? Bueno, esto es un trasegar que uno no se lo piensa en la vida, ¿no? Uno cuando está en el bachillerato le ponen a hacer un proyecto de vida, pero creo que eso nunca se cumplió, no sé si a alguien se le ha cumplido. Yo realmente eh, empecé siendo ingeniero, o sea, fui estudiante de ingeniería electrónica y después se me ocurrió la idea de ser profesor de inglés. Y cuando llegué a aprender a ser profesor de inglés, me encontré con la lingüística y me apasioné. Y ya después de un tiempo me di cuenta de que el lenguaje jurídico era un escenario súper interesante porque tenía una implicación práctica gigantísima. Yo creo que si alguien vive de lo que escribe, de lo que lee y de lo que dice, son los abogados. Y allí también entonces me empecé a apasionar cuando me di cuenta de que era tan importante el aporte que le podía hacer las ciencias del lenguaje al mundo del derecho. Bien, un tema aquí importante y es, usted se ha dado cuenta en la revisión de los textos jurídicos, hay muchas formas de citar. Esto es un tema de forma, pero creo que es muy importante. Hay muchas formas de citar. Algunos utilizan comillas, otros utilizan comillas y cursiva, otros sangría, y en algunos casos uno ni siquiera sabe dónde empieza y dónde termina la cita. ¿Cómo debe ser esa citación? Bueno, no, esto puede ser una cuestión de estilo y de distintos sistemas. Digamos que en el mundo uno puede encontrarse con cientos de sistemas para la citación de los textos o de las fuentes de información. Hay unas tendencias generales. El mundo académico en los últimos 20 años más o menos se ha quedado con APA, con el sistema de la Revista Americana de Psicología. Pero para los textos jurídicos no es muy útil en la medida en que no se acostumbra a tener un apartado final de referencias o bibliografía. Entonces, si tenemos autor y año, que el sistema de APA es autor y año, el apellido del autor y el año de publicación, pues se va a perder mucha información que se requiere. Entonces, aquí en los textos jurídicos, con las costumbres que tenemos, sirve más un sistema cita-nota, es decir, tenemos una citación y tenemos un superíndice al pie de página en el que se va a incluir la información. Ese sería un primer detalle que uno debería tener presente, ¿cierto? Los sistemas cita-nota son los más útiles en los textos jurídicos. Por ejemplo, Icontec o cualquiera de la familia ISO, pero podría estar Chicago y habrá otro montón de sistemas que son cita-nota. Ahora bien, en cuanto ya a la citación concreta, pues ahí tendríamos que hablar de un montón de cosas, porque hay citas breves, citas extensas, hay citas parentéticas, hay citas narrativas, pero bueno, no nos vamos a ir a todo ese detalle. Digamos que yo podría dar dos o tres recomendaciones generales. La primera es, abandonemos las inclinadas, las cursivas. Creo que eso, digamos que es una usanza vieja que no es muy práctica por varias razones. Primera razón, dificulta la lectura. Leer en cursiva todo el tiempo, varias líneas, cansa muchísimo. A veces uno siente que tiene que voltearse así o que tiene que voltear el texto. Yo a veces lo que hago es copiarlo y pegarlo en Word y enderezarlo y ahí sí leerlo porque me cansa demasiado. Mm, y seguramente habrá estudios psicolingüísticos que nos puedan comprobar eso empíricamente. Mm, entonces, primer detalle. Segundo detalle, diferenciemos de citas extensas de citas breves. Las citas breves en APA, por ejemplo, son menores a 40 palabras, en Icontec son menores a 5 o 6 líneas. Eso de 5 o 6 líneas es un dato como difícil de manejar, pero uno podría aplicar el mismo, el de las 40 palabras. Entonces, en ese caso, ¿qué se hace? Si es menor a 40 palabras, utilicemos comillas. Abre comillas, cierra comillas, y al final tenemos el superíndice que nos lleva al pie de página y allí vamos a tener los datos que se requieren. Si la cita es mayor a 40 palabras o a 5 o 6 líneas, entonces lo que hacemos es sí tener sangría. En Icontec la norma dice que se baja el tamaño de la fuente y se baja el interlineado para que se diferencie, pero ahí sí no le ponemos comillas. En ninguno de los casos la inclinada, la cursiva, que yo sé que es una costumbre difícil de abandonar, pero ojalá se logre abandonar para que sea más cómodo. Perfecto. Sí, lo que usted dice a veces también con esas citas extensas, le mencionaba, es difícil diferenciar dónde empieza y termina la cita. Incluso algunos copian y copian y copian páginas y páginas de decisiones, olvidando también un punto importante que nos trae el Código General del Proceso en el numeral 15 del artículo 78, que es de los deberes de las partes y sus apoderados, en donde dice limitar las transcripciones o reproducciones de actas, decisiones, conceptos, citas doctrinales y jurisprudenciales a las que sean estrictamente necesarias. Aquí quisiera hacerle otra pregunta y es, algunos autores por temas de memoria
recomiendan párrafos no tan largos. ¿Cuál es su opinión? Sí, de acuerdo. La lectura se hace más fácil incluso si dejamos oraciones cortas, párrafos cortos y en general textos cortos. Creo que somos demasiado prolijos innecesariamente. En el mundo coloquial, pues bueno, la charla puede ser agradable, pero en el mundo formal donde se necesita ir al punto, creo que sí es mejor que tengamos menos palabras en todos los escenarios. ¿Cuál es esa línea de párrafos ya muy largos? ¿Cuál sería ese límite? Si se atreve a dar un número. Pues es difícil. Tendríamos que empezar a hablar por la longitud de las oraciones. Lo que comentábamos ahorita fuera de cámaras, el profesor Diego López Medina sugiere en su manual de escritura jurídica, publicado con la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, que sean 20 palabras por oración. Claro, es un número difícil de alcanzar y lo que yo decía ahora, yo creo que es como para que la gente se ponga esa meta, esa idea. Ahora, si tenemos entonces 20 palabras por oración o alrededor de 20 palabras por oración, yo creería que un párrafo no tan largo debería ser de máximo 5 o 6 oraciones. Ya superando ese número, se puede convertir en un párrafo demasiado extenso. Ok, perfecto. Hemos hablado un poco también, como usted decía, fuera de cámaras, sobre los textos demasiado largos. ¿Qué recomendaciones daría usted para esa persona que quiere hacer un documento concreto pero no tan extenso? Sentarse y cómo organizarse sus ideas, la escritura, etcétera, para evitar repetir y evitar que el texto sea demasiado largo sin que se justifique. Yo creo que esa es la parte más importante a la que debemos apuntar, más allá de ciertas cosas que son simplemente de forma, ¿cierto? Vemos que ahorita la discusión sobre la citación de si va cursiva o no podría superarse o podría ser no tan grave. Pero pensarse un documento que sea corto, que sea preciso, que sea conciso, es lo más difícil de todo y lo más interesante además. Entonces la sugerencia es que haya una forma de planear el texto, de acercarse a la planeación del texto. ¿Y cómo hago eso? ¿Yo cómo planeo un texto? Pues primero tengo que identificar el tipo de texto. ¿Será que mi texto es descriptivo o argumentativo? ¿Será que expone disposiciones como un contrato? ¿Será que más bien es un texto, un informe de una visita a un predio, por ejemplo, donde solo hay descripción? ¿O será que es argumentativo porque yo voy a tratar de defender una pretensión o una hipótesis que yo tengo? En esa medida, cuando identifico el tipo de texto, busco herramientas que me pueden ayudar a planear muy bien el texto. Por ejemplo, para el texto argumentativo existen herramientas que se llaman redes argumentativas o mapas argumentativos, ese tipo de cosas, donde encontramos las hipótesis o las tesis y vamos viendo las evidencias y los marcos teóricos que las soportan. Si tengo una herramienta de esa naturaleza, me doy cuenta de qué información necesito, qué información me hace falta e incluso qué información sobra o cómo no dar vueltas sobre el mismo punto varias veces. Creo que así se logra la concisión. Uno podría, pues, no tenemos aquí tablero para mostrar herramientas y gráficas y todo esto, pero en esencia, si queremos dar una respuesta corta, es utilice herramientas gráficas. Es lo que siempre le digo a la gente. Si usted quiere una clave secreta para mejorar su redacción y su comprensión de lectura, utilice herramientas gráficas. Sea la que sea, pero utilice herramientas gráficas que le permitan planear. Perfecto. En eso que nos ha hablado, usted ha hecho labores de acompañamiento a despachos judiciales, a firmas de abogados. Justamente en esas recomendaciones que usted ha hecho es el tema de presentar de forma gráfica las ideas. Sí, es gran parte del trabajo que se hace es busquemos formas de utilizar gráficos que nos permitan en un solo golpe de vista, en un solo pantallazo, ver todos los elementos que hay en el texto y luego sí empecemos a escribir. No, no arranque, como yo digo coloquialmente, no arranquemos a escribir a lo loco o a lo bruto, si se me permite la palabra, sino primero pensémoslo un rato, hagamos un gráfico, una planeación y ya una vez tenemos muy claro todo en la cabeza, ahí sí empezamos a escribir, porque a veces puede que perdamos tiempo o puede que el texto no nos quede de tan buena calidad por hacer ese ejercicio de, digamos, de afán. Sí, más que uno normalmente se acostumbra es a empezar a escribir, ir desarrollando las ideas mientras va escribiendo y eso puede hacer lo que usted dice, que repita y que el texto sea innecesariamente extenso. Hablemos de algunos de los errores más comunes que encuentra usted en el caso de los abogados. Creo que uno puede ser las dificultades que se presentan entre las transiciones entre párrafos, pero adicionalmente todo el tema de la puntuación, la utilización de punto seguido, puede también cuando se utiliza, por ejemplo, punto aparte, punto y coma, dos puntos. ¿Qué han encontrado ustedes esos errores más comunes que incurren los abogados? Bueno,
Uno podría decir muchísimas cosas y el mismo profesor Diego López Medina habla de ese tipo de problemas en ese diagnóstico que hace en el Manual de Escritura Jurídica. Pero pensemos en el ejemplo que Jairo mencionaba. La puntuación es un problema gravísimo y súper común. Hay una dificultad en Colombia en general, no solo con los abogados, y es que no hemos recibido suficiente formación en comprensión y producción de textos. Y pues en lenguaje y en filosofía, que todo eso va a afectar cómo leemos y cómo escribimos. Entonces, en esa medida, por ejemplo, llegamos a adultos y no sabemos diferenciar cuándo se acaba una oración y cuándo comienza otra. Que uno cuando es niño, antes de aprender a leer y escribir, a veces no sabe que dos palabras van separadas, ¿cierto? Más o menos eso sucede. Yo siempre cuento la anécdota de que cuando mi mamá escuchaba a Juan Gabriel y yo era niño, yo decía que yo escuchaba que Juan Gabriel hablaba del tutén, más piedad de mi tutén en la canción querida. Yo no sabía que era el tutén. Y cuando aprendí a escribir me di cuenta que era tutén. Pero eso uno lo hace en los primeros años de la infancia. Uno llega al doctorado aquí en Colombia y no sabe diferenciar cuándo se acaba una oración de la otra. Entonces no marca puntos, es un problema gravísimo. No se usa el punto seguido. Se marcan comas donde se acaban las oraciones o se hacen oraciones muy largas y eso se presta para que se interpreten los textos como el lector quiera, ¿cierto? Porque esa comita me puede decir lo que sigue pertenece a esta oración o pertenece a la siguiente Sí. y yo miro cómo lo hago. Yo tengo un ejercicio que es el testamento sin puntuación y se mira cómo cada quien puede quedarse con los bienes según cómo le marquen la coma o el punto. Entonces se trata de que efectivamente hay una consecuencia muy importante en la comprensión del texto cuando se marca mal la puntuación. De ahí para allá pues tenemos otro tipo de problemas que podrían ser incluso más de fondo, como la estructura argumentativa, que si el texto tiene que ser argumentativo a veces no tiene esas relaciones evidenciales, esas relaciones lógicas, mmm, problemas de citación, por ejemplo, que podrían incluso rayar con el plagio, mmm, problemas también del uso excesivo de mayúsculas, que también lo estábamos hablando antes, y en fin, el listado podría ser extensísimo. Bueno, háganos una recomendación pequeña de cómo saber entonces cuándo debe ir un punto y no una coma. Bueno, esto no es tan sencillo y de nuevo no tenemos tablero aquí para mostrar ejemplos, pero lo primero que uno debe identificar es las oraciones y cómo se entiende la oración. Tradicionalmente hay unas formas de ver la oración, pero esas formas tradicionales son demasiado vagas, porque le dicen a la gente, una oración es una idea con sentido completo o un conjunto de palabras con sentido completo. Y cuando uno pregunta qué es el sentido completo, nadie sabe qué es el sentido completo. Y si a mí me preguntan, yo tampoco sé. Yo siempre les digo a mis estudiantes, yo no sé qué es eso del sentido completo. Entonces, a veces esa idea del sentido completo nos llega a pensar, nos lleva a creer más bien que todo un párrafo es un sentido completo y por eso no marco puntos. Lo que hay que buscar aquí son los verbos. Entonces una oración está compuesta por un verbo principal. Entonces hay que buscar ese verbo principal que esté conjugado con persona, número, tiempo, modo, todos los rasgos de los verbos en español. Una vez uno identifica el verbo, uno sabe que ese verbo puede que tenga su sujeto o no. En español no es obligatorio tener sujeto, pero sí identifica sus complementos. Entonces, tenemos verbo principal, los complementos de ese verbo, y cuando se me acaben los complementos de ese verbo, en ese lugar marco un punto. No una coma, jamás una coma, insisto, porque se puede prestar para una consecuencia práctica que es, me puede interpretar que lo que sigue es complemento del verbo anterior y no del que yo pretendo, del que yo pretendo conectar, digámoslo de esa manera. Entonces, esa sería la recomendación así de manera muy rápida, identificar verbos principales, sus complementos y cuando se acabe, marcamos puntos. Perfecto. También nos hablaba de ahorita las mayúsculas. A veces veo unos documentos en donde hay una cita muy larga, que hablábamos, y el autor quiere resaltar una parte fundamental, entonces vemos negrilla, resaltado, mayúsculas, Inclinado. inclinado, exactamente. Sí. Y eso termina recargando el texto. Creo yo que muchas veces, por hacer más uno con todo eso resaltado, genera un efecto distinto. Entonces, ¿cuál será la recomendación del resaltado y por qué a veces resaltar tanto y tan exagerado puede tener un efecto de complicar esa lectura? Entonces digo que incluso falta que le pongan luces o algo así a ciertos Si textos. pudieran, lo pondrían. Yo creo, si se diera la tecnología del papel con luces, lo harían, sí, seguramente. Bueno, pues en principio uno diría, la práctica intuitiva es que sí, le van a poner más atención a eso.
Pero lo que decíamos antes, puede dificultar la lectura. Las mayúsculas son más difíciles de leer. ¿Por qué? Porque las mayúsculas son cuadriculadas, no tienen curvas altas, bajas, y al cerebro le cuesta más reconocer ese tipo de caracteres. Entonces es un primer problema de por qué puede que no nos lean bien o nos malentiendan, o incluso cuando escribo yo en mayúsculas puede que no me dé cuenta de que estoy cometiendo errores. Por otro lado, pues el resaltado excesivo termina también molestando, ¿no? Se puede convertir en un asunto, digamos que en las normas de cortesía de los textos que se empezaron a establecer mucho más en la época en que surgió el Internet, pues esos resaltados excesivos y esas mayúsculas se entienden como una falta de respeto, como una falta de cortesía, entonces también puede molestar en ese sentido. ¿Qué se recomienda para el resaltado? Pues habría que pensar, por ejemplo, en alguna negrilla o en ciertos inclinados, subrayados. Digamos que se puede escoger diferentes recursos, uno solo, para no ser exagerados, que no sea las mayúsculas, y además de eso, pues que no se utilice absolutamente todo el tiempo, porque si no, no va a servir para nada. Esa es otra de las recomendaciones que yo doy. Si ustedes van a utilizar las formas de destacar algo 50 veces en una página, 20 veces en una página, pues ya no destaca nada. Finalmente termina dejando todo al mismo nivel. Es que sea simplemente en momentos muy precisos que se requiera y no tratar de destacar absolutamente todo. Sí, como a veces le pasa a uno, en la universidad le pasaba, que uno en sus lecturas terminaba resaltando todo. Entonces, Todo era importante. exactamente, entonces no terminaba haciendo uno nada. Ya entremos aquí a un punto más de fondo, y es un tema central en la cohesión, coherencia, cómo lograrlo, y aquí hace referencia a eso. Bueno, la cohesión y la coherencia. Empecemos por la coherencia. La coherencia de un texto tiene que ver con que si yo lo leo y me puedan preguntar de qué trataba, yo tenga claro de qué trata ese texto. Pongámoslo en esos términos. Que si el texto es coherente, no me está hablando, como se dice coloquialmente, primero de peras y después de manzanas y no me di cuenta por qué. Y a su vez la cohesión sirve o es el concepto que nos permite entender cómo se entrelazan las partes del texto. La cohesión en un texto se logra esencialmente a través de conectores. La coherencia sí es un, digamos, es un asunto mucho más complejo porque, claro, los conectores van a jugar un papel importante, pero es todo el texto el que tiene que ser coherente, es decir, ir desarrollando los temas de manera progresiva, ir estableciendo jerarquías entre los temas, ir además de eso identificando según el tipo de texto qué se requiere, qué no se requiere. Entonces, digamos que esa es la definición general de cohesión y coherencia. Ahora, ¿cómo se logra? Lo que decía yo ahora. Herramientas gráficas me parece fundamental para que un texto sea coherente, que tengamos una herramienta gráfica en la que yo diga, si el texto es argumentativo, por ejemplo, esta es mi tesis, estas son mis evidencias de diferente naturaleza, estos son mis marcos teóricos, los voy a vincular de esta forma y ya cuando empiece a escribir, selecciono conectores adecuados, selecciono expresiones de adición, expresiones de contraste, lo que sea que requiera para ya ir dándole cohesión al texto. Esto es lo más complejo realmente, porque aprender, por ejemplo, a utilizar las mayúsculas o aprender ortografía, ese tipo de cosas, pues se hace muy rápido. Pero tener la habilidad de desarrollar textos coherentes y con buena cohesión, eso cuesta años. ¿Y qué tan difícil ha visto usted a los abogados este tema en los escritos que ha visto en los despachos judiciales? Pues es uno de los problemas más comunes, porque por ejemplo un problema de cohesión y coherencia es la repetición del mismo punto 3, 4, 5 veces, esa reiteración tan innecesaria. O, por ejemplo, la citación excesiva también es un problema de cohesión y coherencia, porque si es mi texto, porque tengo que meter 5 páginas del otro texto, eso es totalmente incoherente y es poco cohesivo. Entonces, ahí, pues, digamos que ese es el mal mayor, realmente. Que a veces, por ejemplo, lo he visto, por ejemplo, en los recursos de diferente naturaleza, apelación, reposición, incluso hasta casación, que uno no sabe qué es lo que están pidiendo. Uno dice, al final de cuando uno lee el recurso, dice, pero yo no sé, este abogado, ¿qué es lo que le está pidiendo al operador judicial? ¿Qué es lo que quiere? Eso es un problema total de coherencia. Pues si no sé qué pretende el texto, pues no es un texto coherente. Creo que se nota muchísimo ese problema y es el que, en términos prácticos, genera muchísimas más dificultades. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, en la oficina, una práctica y es que siempre otro de los abogados le lea el texto. Entonces, si yo hago un texto, antes de mandarlo, que lo lea otro abogado, a ver qué le ve y si le parece clara la idea que le está presentando, un poco para evitar todo ese tema que hemos venido hablando.
Em, ¿Cuáles serían? Aquí hay otro tema importante y es la argumentación. Sobre la argumentación se han dicho muchas cosas. ¿Y cuáles serían algunas recomendaciones frente a la argumentación? Bueno, como lo decía ya ahora, es uno de los asuntos más complejos y en los que más hay que trabajar, porque en ocasiones no se sabe ni siquiera qué es argumentar. Cuando yo empiezo mis clases de argumentación, empiezo presentando diferentes videos o textos para que la gente me diga cuáles son argumentativos y cuáles no. Y muchas veces se equivocan, porque se piensa que argumentar es dar muchos datos, por ejemplo. Se piensa que argumentar es dar un porqué, pero no se tiene claro qué tipo de porqué. Se piensa que argumentar es, por ejemplo, es establecer relaciones o nexos causales. Y no es nada de eso. En últimas, argumentar, si uno lo pone en términos sencillos, es dar razones para creer en la verdad de una proposición, de una afirmación, de un enunciado que se está dando. Y eso no se hace igual que otras operaciones discursivas. Entonces ahí lo que se requiere es primero tener claro que cuando estoy argumentando, pues si bien yo quiero tener la razón, no soy el dueño de la razón ni de la verdad. Y la argumentación precisamente surgió como estrategia discursiva para ese ejercicio dialéctico de yo tengo una hipótesis contraria a alguien y pues tenemos que buscar cómo razonablemente y racionalmente damos elementos para que esa hipótesis sea escuchada, sea creíble y prospere de alguna manera. En esa medida, entonces, se requiere además tener la capacidad de identificar los diferentes tipos de evidencia. No todas las evidencias son iguales. Hay evidencias empíricas que son los objetos físicos materiales, lo que en penal llaman los elementos materiales probatorios. Hay evidencias factuales o fácticas, ¿cierto?, que tienen que ver con los hechos que se pueden verificar directamente, pero también hay evidencias hipotéticas, ¿cierto? Hay hipótesis que llevan a otras hipótesis. Y ahí también entra también el debate de las controversias de hecho y las controversias de derecho, que es otro universo importantísimo en la argumentación jurídica. Entonces, cuando tenemos controversias de hecho, por ejemplo, pues habrá hechos que en el sentido estricto no se van a poder probar directamente nunca y hay que desarrollarlos argumentativamente. A veces se comete el error de querer probar cosas sobre el pasado de manera directa y pues no tenemos ni la máquina del tiempo ni nada de eso. Entonces el ejercicio dialéctico, argumentativo que se requiere es amplísimo. Así que el trabajo allí es muchísimo y es súper interesante que nos acerquemos a estas materias, pero no de manera nominal, porque creo que es gran parte del problema. Se habla mucho de argumentación, de evidencias, de razonamiento, incluso de razonamiento probatorio, pero cuando uno va a ver el contenido de esos elementos, mucha gente no sabe qué es, ni para qué sirve, ni cómo se hace. Un tema aquí, y hablando de esto muy importante y está relacionado con los contratos. ¿Cómo debemos nosotros estructurar las cláusulas de un contrato desde las recomendaciones que usted, o qué recomendaciones nos daría usted? Bueno, el lenguaje del contrato es un lenguaje muy plano, por ahí uno debería comenzar. Entonces, ¿qué sucede? En otros tipos de textos es usual la topicalización o la figura del hiperbatón, ¿cierto? En el que la oración es sujeto-predicado, ¿cierto? Dentro del predicado del verbo y sus complementos, pero a veces uno toma los complementos, los mueve para el principio, va jugando con la estructura de la oración de pronto, a veces con pretensiones estéticas, que no debería ser el criterio en el mundo jurídico, porque el texto jurídico no es un texto con pretensiones estéticas, para eso está la poesía, la novela, el cuento y otros escenarios, pero a veces hay gente que tiene esa idea de que escribir mejor es escribir más estético, en el sentido, digamos, poético, em, pero a veces también con pretensiones retóricas, útiles, argumentativas, ese tipo de cosas. En el mundo del contrato, no. En el mundo del contrato hay que ser más planos. Entonces ahí sí la recomendación es ser muy plano en sujeto predicado, que el sujeto ojalá sea una de las partes del contrato, que el complemento de objeto directo del verbo sea también otra de las partes del contrato, mm, y que se sea muy consciente de la selección de los verbos. Uno de los problemas comunes que he encontrado en los contratos es que se utilizan demasiados verbos y no termina quedando claro cuál es el verbo con el que queremos hacer énfasis, porque por ejemplo a veces se dice, el contratante se obliga a hacer la revisión de las liquidaciones establecidas. Entonces me dice, ¿será que lo interesante, lo importante es hacer, lo importante es revisar, lo importante es liquidar, lo importante es establecer? No se sabe y a veces se utilizan demasiados verbos y necesariamente sería mejor irse directamente con el verbo que corresponde.
las combinaciones de verbos las recomiendo más para cuando son cláusulas optativas. Podrá hacer tal cosa, estará facultado para, pero no es obligación. Cuando es obligación directamente es mejor que nos vayamos con el verbo y punto. ¿Qué es lo que va a hacer? Revisar, establecer o verificar. Bueno, no me ponga a decir podrá hacer la verificación de la validación de no sé qué cosa, sino lo más plano posible. Ok, perfecto. Usted tiene un artículo donde hace un llamado de atención a los abogados sobre el plagio lingüístico. ¿Cómo evitar ese plagio y cuándo estaríamos frente a un plagio lingüístico? Bueno, este es uno de los temas más interesantes y una de las consecuencias prácticas también de no saber escribir. El plagio de manera general se puede definir en el marco, por ejemplo, de una autora que yo cito allí bastante en mi texto, que es la profesora María Alejandra Chavarría, en términos de 3 conductas: copiar, apropiar y utilizar. En términos lingüísticos, copio y pego fragmentos de otro texto que no es de mi autoría. Ojo, este copio y pego puede ser una copia literal o puede ser simulada, es decir, si estoy parafraseando, de todas formas, la lingüística tiene la capacidad de rastrear si usted se basó en una forma de expresión original. Entonces, sea que esté copiando al pie de la letra, sea que esté parafraseando, estoy copiando. Ahora, apropiar, ¿qué es apropiar? Es darle a creer al público que yo soy el autor de esas formas de expresión. Y eso se puede dar en diferentes modalidades, como lo dice la profesora Chavarría. Una modalidad es, podríamos decir, la usurpación abierta y descarada, como yo opino que, y copiar y pegar al otro. Pero también puede ser la mención genérica o incidental del autor. Entonces puede que al principio mencione el autor, pero después no dejo claro qué es mío y qué es del otro autor. Y se va como olvidando el otro autor y se va creyendo que el desarrollo del texto es mío. O la otra cosa que sucede es que se pone en la bibliografía al final el autor, pero nunca se supo qué fragmento fue el que yo saqué de ese autor o no. Entonces esas son formas de apropiación que en todo caso van a implicar pues, la conducta sancionable y punible. Incluso si no se menciona el autor, pues mucho peor, ¿no? Digamos que podríamos pensar en esas 3 formas: o bien abierta y descaradamente digo yo opino que y copio el otro, o bien menciono genérica o incidentalmente, o bien simplemente no lo menciono. Cualquiera de los casos estoy apropiando y ya, si pongo a circular el texto, estoy utilizando y allí estoy cometiendo el plagio. En el caso lingüístico, pues como lo decía ahora, no solo se trata de copiar al pie de la letra, sino que también cuando se parafrasea, pues la lingüística tiene la capacidad de retrotraer esos parafraseos y ver si efectivamente se están sacando de formas de expresión originales. ¿Qué herramientas tecnológicas se pueden utilizar para esto? Se pueden utilizar desde las comerciales como Turnitin y Authenticate, que son las que utilizan las universidades normalmente, ¿cierto? El profesor puede ver qué textos se copiaron de las bases de datos que hay en Internet y las bases de datos internas de este tipo de software. Él no es un software antiplagio, como algunas personas dicen. Es un software que permite identificar las coincidencias que hay entre este texto que estoy poniendo y los textos que están en la web y en la base de datos. No es más. Ahora, ya depende del profesor verificar si está bien citado, si no está citado y si llama la atención al respecto de un problema o de un riesgo, digamos, de plagio. Ya de manera más especializada, hay muchos tipos de software que se pueden utilizar. Hay uno gratuito, por ejemplo, que se llama WCopyFind, y lo que hace es comparar 2 textos. Cuando son la disputa es entre 2 textos, los compara automáticamente a partir de unos parámetros lingüísticos que se le ingresan y da unas cifras interesantes de qué tanto se parecen los textos y en qué sectores se parecen. Ya si uno quiere ser más sofisticado, puede utilizar algoritmos de aprendizaje de máquina, que ahora le llaman inteligencia artificial a eso, que es programar ciertas formas de procesamiento de los textos que permiten, de manera mucho más precisa, identificar qué tanto se puede parecer el estilo de un texto al otro, que esto sirve para muchas cosas. Hay toda una disciplina en la ciencia de la computación que se llama atribución de autoría, que lo que hace es eso. Artículos académicos, por ejemplo, pensemos en J. Parra. ¿Cuántos J. Parra hay? Hay muchos J. Parra y de pronto uno escribe sobre derecho, pero otro escribe sobre biología y otro escribe sobre sociología. Entonces el software automáticamente clasifica porque va identificando el autor. Vemos que esta tecnología se ha utilizado para diferentes propósitos, no solo el del plagio, y ya en términos forenses, pues además de plagio, se utiliza, por ejemplo, para identificar anónimos, suplantaciones de identidad y cosas de esta naturaleza. Ok.
¿Qué es eso de la lingüística forense? Bueno, a mí siempre me gusta empezar por aclarar que forense no tiene nada que ver con muertos, porque de alguna manera el público cree que la palabra forense tiene que ver con los muertos. Posiblemente porque las series policíacas casi siempre son sobre homicidios, pero forense viene de forum, de fuero, ¿cierto? Esa palabra que evolucionó en el español como fuero y que tiene que ver con los tribunales de justicia. Entonces, cualquier disciplina o ciencia forense lo que hace es prestar un servicio a los tribunales de justicia para que a partir de las ciencias y de las técnicas, pues se pueda administrar mejor justicia. En el caso de la lingüística, tiene que ver con el desarrollo de procesos de investigación lingüística para los procesos judiciales, no solo penales, claro, principalmente penales, pero seguramente tendrá incidencia en casos civiles, en casos administrativos, en casos laborales y demás. Perfecto. Usted nos hablaba de algunos ejercicios que tiene, que realiza de testamentos y cómo cambia si hay una coma, un punto. ¿Qué recomendaciones o dónde podría practicar o mejorar de alguna forma la persona que está interesada en estos temas? ¿Qué puede hacer y qué recomendaciones le daría usted a esa persona que está interesada en escribir mejor? Bueno, infortunadamente sobre estos asuntos no hay, bueno, hay una cantidad gigantísima de textos, pero a mi manera de ver, la mayoría son poco prácticos. Digamos que se generan sí recomendaciones como las que estamos haciendo acá, que generan inquietudes interesantes, pero que a la hora de ejecutarlo no sabemos cómo se hace. La mejor recomendación es tomar cursos en los que nos podamos entrenar, ¿cierto? A veces la educación básica, media y luego la educación superior nos falla y no nos ofrece espacios en los que nos podamos entrenar. Entonces, sí, la recomendación es, hay cursos disponibles en las universidades, los diferentes institutos ofrecen estos cursos, digamos que puede sonar a cuña, pero es parte de lo que me dedico a eso para que la gente mejore sus procesos de redacción. Ahora, por ejemplo, estos ejercicios de los que hablábamos están en mi canal de YouTube, que es Lingua Franca SAS. Allí ustedes pueden ingresar. Por ejemplo, si buscan testamento sin puntuación lingua franca, ahí pueden encontrar el ejercicio del testamento. El texto del profesor Diego López Medina es muy interesante porque hace un muy buen diagnóstico de los problemas de redacción jurídica y creo que partiendo de reconocer los problemas se aprende bastante. Ahora, ¿cómo los soluciono? Es un camino larguísimo que sí, definitivamente creo yo que no se soluciona con una lecturita, con un librito, con un videito, sino con un trabajo de mucho tiempo, que cursos, diplomados, hasta especializaciones podrían darse, pero que es un trabajo del día a día. De toda su experiencia profesional, ¿qué caso, situación, trabajo que haya hecho recuerda mucho relacionado con estos temas? ¿De redacción o de lingüística forense? De O en cualquiera de general. los dos. Bueno, yo creo que lo que, digamos, en redacción, recuerdo mucho, muy gratamente el ejercicio en la Corte Constitucional, que pues fue meterse en, en ese proceso de redacción de las sentencias, de sentencias tan importantes para el país que se produjeron desde ese despacho en el que estaba, ¿no? Por ejemplo, del matrimonio igualitario y cosas de esa naturaleza, que era, pues, lo recuerdo no porque eran temas de gran, pues, históricos, si lo queremos llamar de esa manera, y pues estar trabajando en ese ejercicio de cómo expresamos mejor esto, resulta muy interesante. En cuanto al mundo de la lingüística forense, que digamos ahí es cuando esos casos sí son más fáciles de recordar y son más mediáticos, pues yo empecé en el 2011 con una suplantación de identidad y de ahí para allá pues he trabajado en plagio. La fiscalía me contrató, por ejemplo, para investigar un plagio que se había denunciado a través de medios de comunicación de un funcionario público, de un alto funcionario público de la época por allá en 2011, pero la investigación se hizo como en el 2014. Y de pronto reciente que me parece importante mencionarlo, porque creo que ese caso hizo historia en términos de lingüística forense. Y es el siguiente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues se está procesando por soborno a testigos y fraude procesal. Mm, y allí hubo una grabación en la cárcel, si no estoy mal, en la cárcel La Picota, si mal no lo recuerdo, con un reloj espía. Se hizo una transcripción que se la encargaron a RTBC, al sistema de medios públicos,
hizo un ejercicio muy interesante RTBC, pero además de eso después se encargaron, de manera un poco extraña, la transcripción a la Fiscalía, directamente a la Fiscalía General de la Nación. Entonces en el proceso quedaron obrando dos transcripciones. Mi labor fue identificar cuál de las dos transcripciones resultaba más razonable. Bueno, en principio me pidieron que generara otra transcripción, pero era imposible porque el audio era de muy mala calidad. El ejercicio fonético que se hizo, pues digamos que fue infructuoso, no se logró nada. Entonces lo que hicimos fue, a partir de la teoría lingüística, ¿qué puede verse como una transcripción más razonable? Por ejemplo, había partes donde una transcripción decía, yo le puedo ofrecer un puesto en una clínica, y la otra transcripción decía, yo le puedo ofrecer una chocolatina. Eran bastante distintas, entonces había que tomar decisiones sobre eso. Lo interesante, y digo que se hizo historia, es porque, hasta donde yo sé, es el primer informe de lingüística forense que cita un alto tribunal colombiano. El Tribunal Superior de Bogotá citó el informe y lo utilizó como parte de la motivación para la segunda instancia de la preclusión de este proceso. Muy bien, muy interesante. Bueno, ya para terminar, me han contado que le gusta mucho la música, que le gusta incluso tocar la batería. Cuéntenos un poco sobre el gusto de la música y si es cierto que toca la batería o que le gusta experimentar tocando la batería. Bueno, sí, me gusta, pero lo fui dejando porque me dediqué a estos asuntos académicos y lo olvidé un poco, pero sí, claro, sí, sí, me gusta mucho. Por allá cuando tenía 17, 18 años estuve tocando en bandas de reggae, de rock. eh, pero bueno, sí, sí lo fui dejando, pero sí, por supuesto, la música siempre ha sido apasionante. Creo que incluso si no me hubiera metido en este mundo, hubiera sido músico o por lo menos musicólogo. Sí. Me hubiera encantado realmente Ok. meterme en ese mundo. Pero lo ha dejado desde hace cuánto. Yo creo que hace unos 15, 20 años. Realmente de vez en cuando vuelvo a tocar la batería, pero ya como por divertirme, no con la intención de hacer nada interesante, la verdad. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Jairo, por la invitación. Espero estar por acá muy pronto. Claro que sí.